Bueno, vamos con este problema que es muy interesante. Tiene conceptos que no hemos visto en anteriores videos, en anteriores ejercicios. Y aparte, eh, tiene unas complicación al final que lo hace bastante interesante para resolver. Dice, el modelo o el carro, encerrado en este volumen de control azul, pesa 17 newtons y es acelerado desde el reposo con un chorro de 1 centímetro de diámetro. Se mueve a 75 metros por segundo este chorro, vemos que es bastante rápido, y sin considerar el arrastre y la fricción de las llantas con el suelo, queremos encontrar la velocidad que adquiere este bólido el tiempo que tarda en desplazarse 1 metro. Entonces acudimos, bueno, antes de eso, vemos que este coche pesa bastante poco, como 1,5 kilos. O sea, es bastante liviano, no es un coche real. Y este chorro va muy rápido, 75 metros por segundo es bastante rápido con respecto a esa masa. Y la primera consideración que vamos a hacer es estado estacionario, es decir, esta derivada de volumen se nos va, de esta derivada temporal se nos va. La siguiente simplificación que vamos a hacer es que, pues bueno, las entradas y salidas son unidireccionales, por lo que este término de nuestra ecuación de cantidad de movimiento se puede simplificar a la suma de los gastos básicos por las velocidades a la salida menos la suma de los gastos básicos por las velocidades a la entrada. La siguiente simplificación que vamos a hacer es que este chorro no pierde fuerza en la dirección X, no importa qué tanto se aleje, es decir, aquí la velocidad en X va a ser 75 metros por segundo y aquí cuando se haya desplazado 1 metro va a seguir siendo 75 metros por segundo. En realidad esto no es así porque sabemos que este chorro tendería a bajar o a esparcirse mientras más lejos esté de la boquilla, pero bueno, como el ejercicio no nos dice lo contrario, el problema nos dice lo contrario, vamos a asumir que esto no ocurre y que el chorro siempre tiene 75 metros por segundo en X. Esto es importante porque para la solución del problema al final tiene una peculiaridad que es bastante interesante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enchufar o saber qué es lo que vamos a resolver. Nosotros sabemos que la derivada temporal se nos va por lo que acabamos de decir, se simplifica el problema aquí, y ahora del otro lado, ¿cuál es la suma de fuerzas? Este término representa la suma de fuerzas. No hay ni fricción ni arrastre, entonces simplemente nosotros tenemos que poner la integral de la aceleración diferencial de masa. Es como nosotros conocemos fuerza igual a masa por aceleración, pero está en su forma integral. Bueno, por conservación de masa, que es algo que siempre tenemos que checar antes de aventarnos estos problemas, es que el gasto básico a la entrada tiene que ser igual al de la salida. Asumimos que estos dos chorros se comportan como si fuera uno solo por la simetría que existe y va a la salida. Entonces, por ejemplo, puede esquematizarse así. Sabemos que, igual por conservación de masa, las velocidades 1 y 2 tienen que ser iguales. Entonces esta es la velocidad 2. Y entonces vamos a meter esta información que nosotros acabamos de obtener a esta ecuación de arriba. Ahora, lo único que tenemos que tener cuidado es ver en qué dirección nosotros vamos a aplicar esto. Como la magnitud de estos dos términos es igual, uno se puede ir con la finta de que esto va a ser 0, pero no. Vamos a ver, lo que nosotros vamos a ver es que el chorro a la entrada tiene una dirección en menos i y el chorro a la salida tiene una dirección i. Entonces, al nosotros poner estos signos adecuadamente, vemos que en realidad se suman y nos da el doble de esta magnitud, por ser su suma, en la dirección menos i.
es bastante necesario hacer esta consideración siempre que hagan un ejercicio de estos, porque podrían equivocarse y decir esto es igual a 0 y entonces el problema ya no tiene salida. Del otro lado, nosotros sabemos que la aceleración es la derivada temporal de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces simplemente integramos de ambos lados, integramos este lado y la integral del diferencial de masa pues es la masa del carro, que ya vimos que es bastante pequeña. Lo siguiente que hay que hacer es, esta es una ecuación de diferencial de variables separables y vamos a pasar la masa, esta masa aquí abajo, vamos a sustituir lo que era el gasto másico en J, que es la densidad por el área J, por esta misma velocidad. Ahora, ¿de dónde sacamos esta velocidad? Esta es la velocidad relativa del coche con respecto al chorro. Para ilustrarlo de una mejor manera, imagínense que ustedes van sobre el coche. Entonces, ¿qué velocidad ustedes verían del chorro con respecto al carro? Entonces verían que es la velocidad que adquiere esta, que esta es v de t, y sería vj menos v de t. Esta es simplemente la velocidad relativa. Siempre va a ser esta. Bueno, más bien, este es el modo que tenemos que hacer. Bueno, entonces al ser esta la velocidad relativa, y este es el gasto másico, que se descompone con la densidad por el área por la velocidad relativa, entonces nosotros elevamos este término al cuadrado. No, más bien por multiplicación es al cuadrado. Espero que haya quedado clara la explicación de la velocidad relativa, y el álgebra pues es bastante sencillo. Si no me expliqué bien, pues déjenmelo en un comentario. Ahora, al nosotros separar nuestras variables, esta la podemos utilizar como un diferencial, podemos tratarlo como tal y este lo pasamos del otro lado. Lo único que sigue es integrar de ambos lados. De este lado se me pasó ponerlo, integramos de 0 hasta t. Y esto lo integramos de 0 hasta la velocidad. Vamos a dejarla así. Yo integré por cambio de variable, y esto lo elegí como nuestro cambio. Le puse u igual a vj menos v de t. Este signo negativo que aparece aquí es simplemente por el cambio de variable. Integrarlo es sencillo, pero les dejo el procedimiento que yo utilicé. A mí me gusta definir los rangos o de dónde vamos a integrar desde aquí, para ya no andar reemplazando y haciendo un álgebra extra. Entonces les enseño vj, más bien ustedes le pondrían quizás integramos desde u1 hasta u2, pero ¿de dónde sacamos u1? Simplemente nosotros le enchufamos esto acá a v de t, y entonces u1 sería igual a vj nada más, porque esto se vuelve 0, entonces vj. Ahora, v de t, nosotros reemplazamos v de t por v de t y sigue dando lo mismo, entonces u2 sería vj o velocidad del chorro menos v de t, entonces aquí está. Respetamos el signo negativo porque lo usamos para completar el diferencial. Evaluamos, que esto va a ser cuando evaluemos. Despejamos, que es bastante talachuda, entonces ya no puse el procedimiento, y nos quedará que nuestra expresión v de t es igual a esta cantidad, velocidad del chorro al cuadrado por k, que la definimos arriba, por el tiempo entre 1 más vj o v de chorro por k entre t. Le volvemos a poner nuestra velocidad, más bien nuestro vector unitario, para decir que va en dirección de y, negativo, y ya tendremos una expresión que nos modela qué velocidad adquiere nuestro coche con respecto al tiempo. Ahora, esto no es lo que nos pidió el problema. A nosotros nos pidieron el tiempo que tardará en desplazarse 1 metro. Entonces nosotros sabemos por mecánica clásica
que la velocidad es igual a la diferencial, bueno, a la derivada de la posición. En este caso le puse d, le dejaré posición aquí respecto al tiempo. Si nosotros despejamos o queremos más bien la posición en términos de la velocidad, obtendremos esto. Es por eso que es esta la ecuación a resolver. Por suerte nosotros ya tenemos esta expresión v calculada arriba, que sería esta. Ahora lo único que queda, y que a vista es sencilla, es reemplazar k, o sea, numéricamente k, y meterlo aquí, junto con la velocidad j, que es 75 al cuadrado, y nosotros obtendremos esta expresión lista para integrar. Ahora, ¿cuál es el problema? La ecuación a resolver sería una ecuación integral, íntegro diferencial, y es 1 tiene que ser igual a la integral de esta expresión. Integrar esto de verdad es sencillo, puede salir con un cambio de variable sin muchos problemas, pero el problema es que esta expresión, o sea, v de 75, t, bueno, formalmente nada más sería v de t, nada más reemplazando los valores constantes. Aquí fue un pequeño error. Esta ecuación, o esta integral más bien de aquí, te va a salir una función que depende del tiempo, pero con logaritmos naturales. Entonces, cuando ustedes quieran despejar algo con sumas de logaritmos naturales y divisiones en el argumento, va a ser o muy difícil o imposible. En este caso yo no llegué a nada después de un rato de andar con el álgebra, entonces decidí meterlo a matemática. Para mi sorpresa, el tiempo que nos da es imaginario y eso no tiene sentido físico para nosotros por ahora. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos y nos podemos a llorar? Pues no, tenemos que encontrar como una solución a nuestro problema. Y aquí viene la consideración que les decía al inicio. Nosotros sabemos que el coche es bastante ligero, esto lo vamos a esquematizar como el coche, y el chorro es bastante grande. Más bien, es bastante rápido. Y entonces, ¿qué es lo que, como una primera aproximación, se me ocurrió para resolver este problema? Es que, como este tiempo, más bien, siguiendo con lo del coche, ustedes imagínenselo. Este chorro es tan, por así decirlo, poderoso, que va a desplazar este coche que es relativamente liviano a 1 metro muy rápido, muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros asumimos aquí? O podemos hacerlo como una simplificación. Es que este tiempo, o sea, para que se mueva de 0 a 1 metro nuestro coche, que el tiempo es mucho menor a 1 segundo. ¿Esto qué implica? Podemos, como una primera aproximación, decir que este término, como este es un número pequeño, y aparte este es otro número más pequeño, al multiplicarse nos da a quedar un número todavía más pequeño. Entonces, lo que yo hice es que este término, o sea, simplificar esta expresión, como esto sería aproximadamente 0, entonces sería 509t entre 1, y esto lo metí acá, que es lo que está aquí expresado. Simplemente nos deshicimos del término de abajo, integramos, que es una integral bastante fácil, nos sale este resultado, 0.064 segundos. Entonces esto lo volví a meter a nuestra expresión original para ver qué tan alejados estábamos del resultado correcto. Y vemos que sale 0.81 metros, que es una cantidad bastante acercada, con un error como del 20%. Entonces, aún no es aceptable. Y lo siguiente que hice, que quizás no es la solución más ortodoxa, porque
vale solo para este caso, y ya que tenemos como esta simplificación de nuestro lado, es que le empecé a tantear integrando con la calculadora, o si quieren ustedes hacerlo con un programa como Matemática o Maple, y se me ocurrió evaluarlo a 0.7 segundos, 0.07 segundos, y ahora ya tengo algo mucho más aproximado. El resultado final, o el más acercado al que llegué, esté aproximadamente a 0.072 segundos. Hay más formas de hacerlo o de lograr este mismo resultado si ustedes saben programar. Lo que se me ocurre es meterlo todo en un ciclo if e irlo evaluando con la condición de que el error tiene que ser pequeño. Si quieren que haga esto para que si se enfrentan con un problema que quizás no podamos hacer esta simplificación, o puedan hacer esta simplificación, pues me lo dicen y hago otro video simplemente sobre este paso. Y bueno, sería todo por el problema. Es bastante completo, es bastante interesante este problema. A mí me gustó mucho hacer este video y espero que a ustedes les sirva. Entonces, muchas gracias y nos vemos en la próxima.